Cuando uno compra la casa de sus sueños, te inunda una felicidad y un sentimiento de que tu vida da un paso hacia adelante. Pero, ¿qué sucede cuando aquella casa soñada tiene habitantes y no desean dejarla? Esperando que te agrade esta historia, quiero invitarte a que te suscribas para que no te pierdas los videos especiales que estaré publicando para celebrar el Día de Muertos. Y así, juntos vivamos con el miedo. Cuando llegamos a esa casa, sentí una extraña sensación en el aire, como si el lugar mismo estuviera impregnado de misterio. Mi familia y yo habíamos buscado durante meses un nuevo hogar, y esa antigua casa parecía ser la respuesta a nuestras plegarias. Sin embargo, lo que encontramos en el sótano nos sumió en un abismo de terror que jamás habíamos imaginado. Vivíamos en el estado de California, en Estados Unidos. Nuestra familia es originaria de México, pero mis papás lograron venir para acá tratando de alcanzar el sueño americano. Mi padre trabajaba en la construcción, se encargaba del uso de grúas, y su trabajo era muy bien remunerado. Nos tuvieron a mi hermana Megan y a mí. Mi nombre es Caridad, y esta es nuestra historia. Como a mi padre le iba muy bien en el trabajo, juntó dinero para pagar el enganche de una casa, ya que rentábamos un departamento. Estuvimos buscando durante mucho tiempo hasta que, por fin, vieron un anuncio en el periódico. Todos fuimos a la casa y nos encantó, así que mis padres hicieron un ofrecimiento. Los dueños aceptaron la oferta y nos mudamos lo más pronto a lo que sería nuestra casa de los sueños. Al llegar estábamos felices. Yo tenía 14 años y mi hermana 16. Sin embargo, cuando entré, sentí una extraña sensación en el aire, como si el lugar tuviera alguna maldad o oscuridad. Teníamos una perrita labrador. La rescatamos de un refugio donde mi hermana trabajaba algunas horas por semana. Ella, cuando llegamos, no quería entrar, prefería estar afuera. Mi papá la invitaba a entrar, pero simplemente ella lloriqueaba y se quejaba, así que decidieron que la instalarían en el patio trasero. La primera noche, mientras explorábamos la casa, sentí una atracción inexplicable hacia el sótano. En Estados Unidos es más común que en México que las casas tengan sótanos. Quise bajar, pero la luz no encendía. Pensé que estaba fundido el foco o no servía ese sistema eléctrico. Así que mejor cerré la puerta y me dispuse a cenar en familia. Después de cenar, la extraña sensación que experimenté al llegar a la casa aún no me abandonaba. Pero para hacer sobremesa, mi hermana, mi padre y yo intentamos establecer una conversación alegre mientras mi madre traía el postre para festejar la nueva adquisición. Y de la nada, escuchamos un ruido muy fuerte en la parte trasera de nuestra casa. Mi papá se levantó a ver, pero no había nada. Dijo entonces que tal vez algún animal estaba buscando sobras de comida para cenar, y sin más, seguimos con la diversión. A pesar de la incomodidad inicial, tratamos de acostumbrarnos a nuestra nueva vida en esa casa. Sin embargo, Sierra, la perrita, seguía negándose a entrar. Pasaba las noches en el patio trasero, como si intuyera algo que nosotros no podíamos ver. La curiosidad me llevó nuevamente hacia el sótano al par de días. Estaba dispuesta a arriesgarme, aunque no tenía luz. Así que tomé mi celular y encendí la lámpara, ya que a pesar de que era de día,
Ahí abajo estaba oscuro. Mientras descendía por las escaleras de madera crujiente, el aire se tornó más frío y opresivo, como si la casa misma rechazara mi presencia en ese sitio. Al llegar, vi varios muebles antiguos y en el centro había un tapete muy grande. Yo me acerqué y lo observé. Se veía sucio y empolvado. Estuve revisando a mi alrededor y encontré algunas cajas, pero solo tenían cosas inservibles. Lo que sí me llamó la atención fue el espacio, ya que era magnífico, por lo que pensé en decirle a mi madre que ahí podría armar mi habitación, ya que compartíamos cuarto, mi hermana y yo. Cuando empecé a subir las escaleras, me pareció escuchar algo que no pude entender. Lo que sí noté fue que era voz de hombre. Me dio miedo, por lo que rápidamente subí hasta llegar a la puerta y ésta la cerré de golpe. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba comprender lo que había experimentado. Me daba yo misma respuestas lógicas a aquello, que tal vez fue el viento, o que el miedo me hizo escuchar algo en la oscuridad, cuando de repente los ladridos de mi perra me sacaron de mis pensamientos. Yo volteé a verla, porque podía verla a través del cristal transparente de la puerta trasera. Así que fui corriendo para estar con ella. Me arrodillé junto a Sierra, la acariciaba y trataba de calmar, pero su mirada seguía clavada en la casa y sus ladridos continuaban. Estaban llenos de ansiedad y de temor. A medida que la acariciaba, mis pensamientos volvieron al sótano. Algo me hizo sentir que la casa escondía secretos que iban más allá de lo que había imaginado. Decidí que debía contarle a mi familia lo que había experimentado en el sótano y la reacción de Sierra. A medida que avanzaba hacia la puerta de la casa, noté que se formaban sombras en la sala. Incluso parecían moverse de manera inusual, como si estuvieran vivas. Un escalofrío recorrió mi espalda y decidí entonces gritarle a mi madre que estaba en el segundo piso, porque honestamente tenía mucho miedo de entrar sola. Mi madre me escuchó y vino hacia mí y me preguntó qué me estaba sucediendo. Le conté todo, por lo que me dijo que debíamos bajar juntas al sótano para investigar, aunque ninguna de nosotras sabía qué podríamos encontrar ahí. Cuando abrimos la puerta, la luz de mi teléfono volvió a iluminar el sitio. Caminamos al centro del sótano y mi madre vio el tapete, dijo que estaba hermoso y que parecía muy caro y valioso, que lo llevaría a lavar para utilizarlo. Cuando lo levantamos, vimos que abajo de este había marcado en la madera un pentagrama. Nuestras miradas se quedaron clavadas en el hallazgo. La idea de que alguien había creado ese pentagrama en secreto bajo el tapete y que de alguna manera había estado oculto durante mucho tiempo hizo que el nudo de ansiedad en mi estómago se apretara aún más. No sabíamos qué significaba ese símbolo ni por qué estaba ahí. Mi madre y yo intercambiamos miradas llenas de confusión y miedo. La casa, que al principio parecía ser un lugar de ensueño, se estaba convirtiendo en un escenario de misterio y terror del que no podíamos escapar. Decidimos dejar el sótano y regresar a la cocina, pero la sensación que teníamos nos acompañó hasta que mi padre llegó. Le mostramos todo aquello. Él dijo que haría algunas reparaciones, que lijaría y pintaría nuevamente el piso, y que ese cuarto lo haríamos una sala de juegos o de televisión. Después de que mi padre prometiera realizar las reparaciones en el sótano y convertirlo en un espacio más acogedor, nos sentimos momentáneamente aliviadas. Sin embargo, pronto tendríamos nuevamente la sensación de que algo estaba mal, de que algo oscuro nos acechaba en las sombras. Durante los siguientes días, la casa parecía estar en tranquilidad, pero yo no lo veía solamente así. Sentía que se estaba preparando para algo macabro.
y que eso nos afectaría por completo. Sierra, nuestra perra, seguía siendo reacia a entrar a la casa. Pasaba la mayor parte del tiempo en el patio trasero, ladrando ocasionalmente hacia la casa, como si estuviera tratando de advertirnos sobre un peligro invisible. Una noche, mientras mi familia se reunía en la sala para ver una película, escuchamos un ruido extraño que provenía del sótano. A pesar de que mi padre ya había iniciado con algunas reparaciones, nos dio temor. Decidimos ignorarlo, pero el ruido estaba persistente, por lo que nos distrajo. Finalmente mi padre se levantó y se dirigió hacia el sótano para investigar. Cuando abrió la puerta y encendió la luz, un grito de horror escapó de sus labios. Los ruidos extraños y las sombras inquietantes parecía que habían cobrado vida en el sótano. El pentagrama, antes oculto bajo el tapete, y que mi padre ya había quitado, estaba nuevamente grabado en el suelo. Mi padre cerró deprisa la puerta del sótano, con el rostro pálido y lleno de terror. Sentíamos que estábamos atrapados en una pesadilla que no podíamos comprender. No le dijo a mi madre nada, solo le pidió que trajera a un sacerdote lo más pronto para que bendijera el lugar. Al acostarnos a dormir, empezamos a escuchar como pisadas en la parte de abajo, que recorrían desde la cocina hasta la sala. Eran continuos, es decir, sin descanso, por lo que mi hermana y yo nos fuimos a acostar en la habitación de mis padres. Teníamos mucho miedo de aquello. Mis papás nos abrazaron y acogieron para protegernos. Nos aseguraron que todo estaría bien y que tan pronto el sacerdote bendijera la casa, el mal cesaría. Cuando las primeras luces del día comenzaron a filtrarse por las ventanas, nos sentimos más tranquilos y mi madre fue rápidamente a contactar al sacerdote de la iglesia más cercana. Cuando llegó, llevaba consigo un crucifijo, una botella de agua bendita, su Biblia y unos aceites para ungir nuestra casa. Con solemnidad comenzó a recorrer cada rincón, rociando agua bendita y recitando oraciones. Su presencia parecía traer consigo una calma momentánea. Mi familia y yo estábamos aliviados por la bendición del sacerdote. Teníamos fe de que por fin viviríamos en una casa tranquila y que pusimos manos a la obra a tiempo para evitar que avanzara la oscuridad de nuestro hogar. El sacerdote, antes de retirarse, nos advirtió que debíamos permanecer alerta y mantener nuestra fe, ya que el mal era poderoso y no se iba a rendir tan fácil. A medida que avanzaban los días, las apariciones y los fenómenos extraños continuaron. Las sombras se movían de forma inusual, los objetos se desplazaban solos y además las luces parpadeaban. La casa parecía tener vida propia y el mal que residía en su interior se negaba a marcharse. Ante esta situación llamamos nuevamente al sacerdote, pero esta vez él llegó con otro cura. Dijo que él había atendido un caso similar al nuestro y que nos ayudaría a limpiar nuestro hogar. Mientras los sacerdotes se adentraban en la casa, podíamos sentir una atmósfera tensa y pesada que los rodeaba. Comenzaron a realizar rituales de purificación, rezando y bendiciendo cada rincón del inmueble. El sonido de las oraciones llenaba la casa y el aroma copal se mezclaba con el de las velas encendidas de un pequeño altar que mi madre tenía. A medida que avanzaban con los rituales, los fenómenos extraños se intensificaban. Las sombras parecían retorcerse con desesperación, los objetos se movían violentamente y las luces parpadeaban de manera incontrolable. Era como si el mal que residía en la casa luchara contra su expulsión con todas sus fuerzas. Este proceso de purificación se prolongó durante horas.
y el esfuerzo de los sacerdotes era evidente en sus rostros sudorosos. Finalmente, la casa quedó en silencio y la atmósfera opresiva comenzó a disiparse. Los sacerdotes nos aseguraron que habían logrado limpiar la casa de las fuerzas malignas que nos habían atormentado, pero que debíamos mantenernos en oración. Eso era lo que realmente se requería, y si nosotros, sus hijos, no estábamos bautizados, ahora era tiempo de hacerlo. Seguimos el consejo de los sacerdotes y comenzamos a vivir en paz y acercarnos más a Dios porque realmente lo teníamos un poco olvidado. Con el tiempo, nuestra casa, que alguna vez fue un lugar de misterio y terror, se convirtió en un verdadero hogar. Las sombras y los fenómenos extraños desaparecieron por completo, y la luz y tranquilidad llenaron cada rincón. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?